Bien, continuamos con nuestro segundo panel. Será moderado por Claudio Fierro, en el cual participará Germán Echeverría, de la Unidad de Estudio de la Defensoría de los Lagos. Un gusto tenerte en nuestra casa, Germán. Y participará también José Francisco Leighton, nuestro relator. No me resistí a hacer una presentación informal. Un gusto tenerte aquí, Germán. Y el panel será moderado por Claudio. Claudio es de la casa también. Así que la presentación formal y la moderación es vuestra, don Claudio. Un segundito. Buenos días a todos y todas. Vamos con el segundo panel. Este segundo panel es taxatividad y presunción de inocencia en el proceso penal. Lo que se nos ha pedido, ¿cierto?, es que como parte de esta actividad interinstitucional, ¿cierto?, y que organiza el Tribunal con la Defensoría Penal Pública, este panel va a estar a cargo de nuestro compañero Germán Echeverría. Él es periodista y abogado de la Universidad de Chile. Ha recibido distintos premios por varias publicaciones que él ha hecho, ¿cierto? El premio, si usted me ayuda, Germán, de la Universidad de Chile, su último premio, ¿cuál fue? El premio Mario Garrido Montt. Es abogado de la Unidad de Estudio de Puerto Montt, ¿ya? Y él va a hacer referencia a este tema de taxatividad y presunción de inocencia en el proceso penal. Comentará don José Francisco Leighton, el relator de acá del Tribunal Constitucional, candidato a doctor de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Penal de la Universidad Cardenal Silva Enríquez. La propuesta que nosotros queremos plantear el día de hoy, ¿cierto?, es una lectura del rol de las garantías constitucionales en la justicia penal. Pero también queremos plantear esta tensión permanente que está dentro de los derechos de los imputados y hoy día, ¿cierto?, con los derechos de las víctimas. Esa tensión es la que nosotros queremos argumentar y hacer esta construcción de argumentos, ¿cierto?, desde la perspectiva bastante subjetiva, siempre, de la defensa, pero sí queremos sostener siempre y con mucha fuerza, y como lo ha sostenido la Sala Penal de la Corte Suprema en reiteradas ocasiones, que el derecho a un debido y justo proceso, ¿cierto?, es una garantía del imputado o de la imputada. Esa es un poco la idea fuerza que queremos sostener, y en base a eso es la presentación que hará ahora nuestro compañero Germán Echeverría. Gracias. Bien, en primer término, muchas gracias especialmente al Tribunal Constitucional y también a la Defensoría Penal Pública por ofrecernos, me parece, esta que es una oportunidad privilegiada para poder reflexionar, dialogar y también discutir sobre el sentido que los derechos fundamentales de la persona humana vienen desempeñando dentro de un sistema de justicia penal. Se venía hablando de la taxatividad penal y me corresponde también hacerme cargo de la presunción de inocencia, y evidentemente ambos principios, ambas garantías están conceptualizadas como límites negativos al jus puniendi. Ese es el rol, esa es la función que juegan, creo yo, ambas dimensiones, la taxatividad penal como deber de certeza y la presunción de inocencia, que la quiero proponer en esta oportunidad, especialmente desde la perspectiva del trabajo que hacemos los defensores penales públicos, como una verdadera supragarantía, porque desempeña verdaderamente desde el punto de vista del rol de la defensa una función muy central como estándar jurídico de control de la validez de las distintas etapas de la pretensión punitiva estatal, desde aquella que dice relación con la imputación penal, pero también con las distintas etapas de investigación, juzgamiento y adjudicación de la pena estatal. Verdaderamente el trabajo que hacemos los defensores penales es someter esta actividad o esta pretensión punitiva del Estado a un estricto test o control de constitucionalidad de límites negativos del jus puniendi. Por lo tanto, advertimos que en cada ocasión en que se inobservan estos límites, lo que hay verdaderamente a la base es una afectación a la presunción de inocencia que opera, ¿no es cierto?, como supragarantía de los derechos individuales del imputado. Decía que me parecía central e importante esta oportunidad porque nos permite también conocer cuál es la mirada, cuál es la visión que tienen los jueces constitucionales respecto del rol que desempeñan las garantías fundamentales dentro de un sistema de justicia penal.
Después de todo, lo que hacemos los defensores es pedir que se diga el derecho, pero en último término, quien adjudica, quien resuelve el conflicto penal será siempre un juez y, por lo tanto, creo que hoy día, más que nunca, es central conocer cómo los jueces están mirando el rol de las garantías constitucionales en el sistema de justicia penal, porque es cierto, se habla acá de las garantías como límites negativos, pero creo que los que hacemos defensa penal venimos advirtiendo cada vez con más claridad que empiezan a estar y a cobrar mayor relevancia dentro del sistema de justicia penal, también los derechos fundamentales de las personas que aparecen dentro del sistema de justicia como víctimas u ofendidos en virtud de actuaciones lesivas de terceros. La defensa penal, y quería hacer esta pequeña digresión, es esencialmente el ejercicio de la función de abogado. Lo que hacemos los abogados es formular argumentos y planteamientos a un tribunal con el propósito de persuadirlo de nuestra mejor versión de los hechos y de la posibilidad que asiste verdaderamente de limitar el ius puniendi y, si es posible, lograr la absolución de nuestro defendido. Y lo hacemos con las herramientas tradicionales del ejercicio de la profesión, la poética, la retórica y la hermenéutica, vale decir, todas aquellas dimensiones que son necesarias para poder persuadir o influir en la decisión que adopta el tribunal. Nuestra regla ética de desempeño es la regla ética de desempeño de la función conforme al rol. Quienes hacemos defensa tenemos un rol de estricta parcialidad en el proceso penal. Representamos derechos individuales de aquellas personas que están imputadas de haber cometido un delito y esa representación la realizamos en planos administrativos, judiciales, ¿no es cierto?, y velando estrictamente porque sean esos intereses personales los que sean representados y considerados al momento de resolver el conflicto penal. Nuestro desempeño se rige por un principio de autonomía funcional. No recibimos instrucciones acerca de cómo dotar de contenido esa específica función de defensa y, por lo tanto, nuestro único mandante en las actuaciones que realizamos en ejercicio de esta función es el imputado y sus intereses. No operamos tampoco bajo criterios de unidad de agencia, no es... A veces se incurre, a mi juicio, en este error. No es la Defensoría Penal Pública quien representa a las personas imputadas. La Defensoría Penal Pública es una institución que provee abogados a quienes carecen de esa asistencia técnica a efectos de que puedan contar con la debida asesoría y de esa manera cuenten con asistencia técnica para enfrentar la pretensión punitiva del Estado. A veces se nos reprocha a los defensores el hecho de que dentro de las diversas interpretaciones que es posible plantear acerca del sentido y alcance de la ley, tomemos de pronto posiciones que pueden luego aparecer contradictorias en otros casos. En ese sentido es que creo que la defensa penal es esencialmente una defensa heteróclita. Nosotros no tenemos un compromiso ideológico con ninguna teoría particular del derecho, porque vamos a elegir siempre aquella lectura de las normas y de los principios que en el caso concreto resulte más eficaz de cara a nuestra pretensión, que es la de limitar el ius puniendi conforme a la voluntad de la persona que se encuentra imputada. Aquí hay una diferencia sustantiva con quienes desempeñan funciones jurisdiccionales. En general, la teoría del derecho está pensada y escrita desde la perspectiva de quien debe decir el derecho, que es el juez. El juez sí, a diferencia del defensor, tiene un deber de interpretación uniforme sobre el sentido y alcance de la ley, porque de esa forma dota de contenido la garantía de igualdad ante la ley y hace posible que para el justiciable la decisión del caso resulte más o menos previsible. Eso aun cuando sabemos que la jurisprudencia contradictoria, desafortunadamente, refuta este ideal o esta aspiración de uniforme aplicación de la ley penal. Bueno, todo esto que he dicho es lo que creo da cuenta del planteamiento que formula Francesco Carneluti en sus Miserias del proceso penal, donde advierte que es precisamente la parcialidad y el compromiso con los intereses del imputado lo que explica en buena medida que la función de defensa penal no goce de los favores del público y que sea a menudo incomprendida, incluso
también por quienes se dicen juristas. Esa es la mirada, ese es el ángulo, creo, de la función de la defensa penal. Dicho esto, quiero entrar en una lectura, esto no es ni una verdad revelada ni mucho menos, sino que es simplemente una versión posible acerca del rol que desempeñan los derechos fundamentales dentro de un sistema de justicia penal. Esta función o este rol me parece que es uno complejo, y es complejo porque va a estar siempre presente, a propósito de esta dimensión, la tensión que va a existir dentro de un sistema de justicia penal entre estos derechos fundamentales del imputado y los derechos fundamentales de quien es víctima. Y esa tensión está necesitada evidentemente de criterios de articulación que terminan siendo problemáticos, no solamente en el nivel constitucional, sino que también en el nivel legislativo y judicial. Y esta complejidad se expresa en una máxima del discurso jurídico penal, según el cual el derecho penal protegería derechos fundamentales lesionando derechos fundamentales. Y esa es probablemente la paradoja y la tensión mayor que enfrenta esta temática. Así, los derechos fundamentales constituyen un marco de legitimación, pero también un marco de deslegitimación del ejercicio del ius puniendi. En esta comprensión acerca de la relación entre el derecho penal y los derechos fundamentales existen fundamentalmente dos modelos, que son dos modelos que hasta cierto punto resultan contrapuestos o antagónicos. En el modelo clásico, que es el modelo tradicional y que es el modelo al que adscribimos los defensores penales públicos y los defensores penales en general, el ius puniendi se erige como una amenaza que arriesga un severo compromiso de los derechos fundamentales de la persona. Y en cambio, el modelo alternativo, el modelo emergente, deja de ver al ejercicio del ius puniendi como una dimensión peligrosa que compromete los derechos fundamentales de la persona y comienza a percibirlo como una fuente de protección de tales derechos. Los profesores Antonio Bascuñán y Juan Pablo Mañalich han llamado la atención precisamente acerca de cómo el modelo alternativo, que empieza a mirar al ejercicio del ius puniendi como una dimensión de prestación positiva que brinda protección y seguridad al conjunto de los ciudadanos que estarían necesitadas de esta intervención punitiva frente a las conductas de terceros que lesionarían sus derechos fundamentales, comienza a erosionar severamente los límites negativos del ius puniendi que corresponden a la concepción clásica del derecho penal. Los que ya tenemos más años, cuando estudiamos derecho penal en la universidad, estudiamos esta versión de limitación del ius puniendi como la correcta y mejor función de un derecho penal. Un derecho penal que se caracterizaba ya no por la pena, sino que se caracterizaba precisamente por su rasgo definitorio de derecho, límites. Eso, bueno, parece ser que está cambiando y yo creo que en el ejercicio de la función de defensa y en la intervención en audiencia eso lo vamos sintiendo cada vez con mayor nitidez. Esta doble concepción o estos dos modelos generan una autocomprensión del ciudadano frente al ius puniendi y frente al rol del Estado que también es distinta. Bajo el paradigma clásico, el ciudadano percibe esta amenaza estatal, esta amenaza de vulneración de sus derechos fundamentales en dos sentidos centrales. El primer sentido, en cuanto el Estado le impone un conjunto de deberes y mandatos acompañados de una amenaza punitiva. Ese es el primer sentido de peligro que se advierte frente al ejercicio del ius puniendi. Y lo segundo es que concretamente se puede enfrentar la persecución penal con el conjunto de consecuencias de afectación de derechos fundamentales. Basta únicamente pensar en lo que significa la prisión preventiva para entender precisamente esta autocomprensión del ciudadano frente al ius puniendi como una amenaza o como un riesgo. En cambio, en el paradigma alternativo, el peligro sobre los derechos fundamentales deja de manifestarse en esta amenaza de ejercicio del ius puniendi, sino que precisamente el peligro para los derechos fundamentales comienza a derivar de la omisión del Estado en dispensar normas punitivas que protejan a los ciudadanos frente a las agresiones de terceros, y empieza a corresponderse más bien con la mirada del ciudadano como víctima de una conducta
lesionadora de sus derechos fundamentales que requiere ser severamente sancionada como una forma de suprimir la impunidad que puede significar aquello y como una exigencia al Estado de cara a sus obligaciones de prestaciones positivas en la protección de estos derechos. El paradigma clásico es una herencia de la Ilustración y del constitucionalismo clásico o tradicional, descansa básicamente en dos ideas fundamentales. La potestad punitiva es una fuente de peligro para los derechos fundamentales y, por lo tanto, lo que se hace necesario e indispensable es poder controlar ese peligro a través de diversos arreglos judiciales que están orientados precisamente a dotar de eficacia real y material a los mismos. Que el jus puniendi se concrete en la afectación de la libertad personal, de la intimidad y también de la propiedad no invalida la legitimidad del modelo clásico. El modelo clásico ni es anarquista ni tampoco es abolicionista. El modelo clásico que sustentamos quienes hacemos defensa no es ni más ni menos que un modelo esencialmente liberal. El fino propósito de esta mirada clásica limitadora del jus puniendi descansa en la idea de que al interior de la sociedad se hace necesario preservar y autoafirmar la vigencia de las normas, pero aquella tarea no puede lograrse a cualquier costo y es una tarea que tiene límites. Estos límites son los que hacen a la justicia penal propiamente tal. Por lo tanto, el jus puniendi estatal, bajo esta concepción, se vuelve eficaz, produce efectos y se valida únicamente si es capaz de respetar estos estándares jurídicos de legitimación negativa. Bajo el paradigma clásico, los derechos fundamentales se corresponden esencialmente con lo que conocemos como derechos de defensa del ciudadano y descansan en la idea de una prohibición estricta de afectación cuyo destinatario es el Estado. Lo que hace la defensa es representar judicialmente el derecho a estas verdaderas acciones negativas. Y el modelo de defensa penal, como digo, se inscribe dentro de un modelo liberal de Estado de Derecho. Esa es la concepción clásica o tradicional acerca del rol de los derechos fundamentales en la justicia penal. Por lo tanto, se vuelve indispensable a través de estos arreglos institucionales controlar estos riesgos o estas amenazas que puede desplegar el Estado, en lo que me parece que es central en el análisis constitucional y en el análisis del rol que juegan estos derechos fundamentales dentro de un sistema de justicia penal, que es precisamente la asimetría de fuerzas entre un Estado que monopoliza la violencia estatal y las personas particulares que nos encontramos inermes frente a este poder y que además hemos sido despojados de la acción de autotutela. Por lo tanto, es en ese desequilibrio que se hace indispensable cobrar estos límites negativos como una expresión, como reglas que hacen posible la justicia. No contar con estos límites negativos significa que entonces el poder deja de ser un poder legítimo y se convierte más bien en una suerte de poder puramente policial. Por lo tanto, en un modelo clásico no hay ningún fundamento de legitimación positiva del jus puniendi, de órdenes o mandatos al Estado para dictar leyes punitivas que pueda compensarse o pueda ponderarse con estos límites negativos. Estos límites negativos operan verdaderamente como reglas, al punto que su inobservancia impide o hace naufragar la pretensión punitiva del Estado. Esta concepción y estos estándares jurídicos negativos hacen al catálogo de los derechos fundamentales del ciudadano y, como digo, es aquello que resulta controlado a través de los diversos arreglos institucionales disponibles por el ordenamiento para este fin o propósito, que es lo que hacemos al final a través del ejercicio de la defensa. La reforma procesal penal probablemente, como nunca, ha elevado a la acción constitucional de amparo en el arreglo institucional que con mayor intensidad invocamos de cara precisamente a este rol o a esta función de derechos fundamentales como límites negativos del jus puniendi. Simplemente los voy a enunciar, son de todos conocidos. Estos límites negativos, entre otros, comprenden la prohibición de aplicación retroactiva de leyes penales desfavorables, la retroactividad de leyes penales favorables, la tipicidad legal de la conducta
ya lo veíamos en el panel anterior, la prohibición de vaguedad o indeterminación de la descripción que se pretende criminalizar, la necesidad de que la condena se encuentre vinculada a una disposición de carácter legislativo. Yo agrego la teoría del delito, porque la teoría del delito es un constructo racional de limitación del jus puniendi. La presunción de inocencia como supragarantía, más allá de los límites formales que había enunciado precedentemente, el carácter de última ratio del jus puniendi. Es posible lograr fines de protección de los derechos de las personas sin acudir al jus puniendi. Ese es el predicamento sustantivo de una concepción clásica acerca de la función de los derechos fundamentales en la justicia penal. La estricta protección de bienes jurídicos, la proscripción de las presunciones de derecho de la responsabilidad penal, el principio de culpabilidad como medida de la pena y como prohibición de responsabilidad objetiva, la proscripción de la prueba ilícita, ¿no es cierto?, como una garantía contraepistémica que lo que busca reivindicar es precisamente el valor de la dignidad, ¿no es cierto?, de la persona humana y también de sus derechos fundamentales. Ya lo decían en el panel anterior, la proporcionalidad del castigo, una proporcionalidad en términos de necesidad y adecuación de la pena de cara a los fines de prevención. Y estos límites negativos operan tanto respecto del Estado adjudicador, también respecto del Estado administrador, y adquieren el carácter de límites supralegales a la actuación del Estado legislativo. A mi parecer, nuestro ordenamiento jurídico en el texto legal del Código Procesal Penal optó inequívocamente por el modelo clásico acerca de la función que desempeñan los derechos fundamentales en el sistema de justicia penal. Esta es una opción del legislador, de la voluntad soberana. Creo que la norma categórica sobre esto, que aún no ha sido derogada, ojalá que no lo sea, es el artículo 10 del Código Procesal Penal, que le impone al juez el deber de velar durante todo el proceso y hasta la completa ejecución por la plena vigencia de los derechos fundamentales que operan como límites al jus puniendi. Sin embargo, se ha operado una inversión, o se estaría operando una inversión a este paradigma clásico en opinión de los profesores Bascuñán y Mañalich, y yo lo cito porque lo comparto y porque, por lo menos desde mi experiencia, es lo que me ha correspondido apreciar. Y bajo esta inversión los derechos fundamentales entonces empiezan a operar como premisas normativas de legitimación positiva del jus puniendi. La potestad punitiva del Estado ya no es considerada como una fuente de peligro o una amenaza a los derechos fundamentales, sino que por el contrario comienza a ser conceptualizada como un eficaz medio de protección precisamente de los derechos fundamentales. En este caso, de los derechos fundamentales de quienes resultan ofendidos por las acciones lesivas realizadas por terceros. Por lo tanto, de los derechos fundamentales, más que prohibiciones, comienzan a derivarse deberes de punición. Y el paradigma alternativo también comienza a imponer deberes de prestaciones positivas, deberes de protección, que ya no solo se satisfacen con actuaciones administrativas, sino que empiezan progresivamente a ejecutarse y a materializarse a través de actuaciones legislativas de carácter punitivo, que es lo que estamos observando, creo, en el tiempo presente. Esto viene desde el derecho internacional y desde el derecho internacional de los derechos humanos. A través de las convenciones de derecho internacional comienza también progresivamente a imponerse a los estados mandatos de punición, precisamente en consideración a la intangibilidad de los derechos fundamentales como fin de protección estatal. No es el ejercicio del jus puniendi, sino la omisión de este ejercicio lo que empieza a quedar sujeto a control judicial. Y uno lo observa en los razonamientos judiciales, ¿no es cierto? La interpretación progresiva acerca del sentido y alcance de las leyes para evitar la impunidad y para asegurar el castigo como una forma de reparación de los derechos de la víctima. Es una realidad que está presente y que me parecería a mí ingenuo desconocerla o negarla. No hay ningún fundamento, sin embargo, de legitimación positiva del jus puniendi que pueda compensar la infracción de un principio limitador. Por lo tanto, creo que lo que nosotros intentamos hacer en la función de defensa es mantener el carácter de reglas de estos límites negativos del jus puniendi, que también son operativos y debieran producir efectos bajo un modelo de inversión del paradigma clásico. Los criterios negativos de legitimación no son
no son ponderables con los criterios positivos de punición. Por lo tanto, los arreglos institucionales deben orientarse al control judicial precisamente de las desviaciones del poder estatal que infringen la prohibición de afectación de los derechos fundamentales. En el paradigma alternativo, el jus puniendi, como manifestación de una prestación positiva de tutela de los derechos fundamentales de la víctima, comienza a impulsar precisamente el ejercicio de este derecho sancionador como es el derecho penal. Una comprensión positiva del ejercicio del jus puniendi como medio de protección de los derechos fundamentales tiene su correlato en una concepción de un Estado social de derecho, un Estado social que previene riesgos, que regula y que ofrece prestaciones, y que está conceptualizado por oposición al concepto del Estado liberal, que sería aquel que explicaría de mejor manera los derechos fundamentales como límites negativos. A la luz de la inversión del paradigma clásico, las consideraciones victimológicas comienzan a tener cada vez mayor adhesión y mayor respaldo. Y comienzan también a producirse progresivamente esta erosión de los principios limitadores del jus puniendi. El profesor Bascuñán sostiene precisamente en el trabajo donde explica esta inversión de paradigma que ha sido el derecho penal internacional el que ha operado como una fuente más prolífica de formulaciones punitivas que amenazan seriamente los límites negativos del jus puniendi. Cita a modo de ejemplo el Pacto de Roma y el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que comprende no solamente una diversidad de fuentes punitivas, sino que también consagra formas ambiguas, generales, vagas, que violan la garantía de taxatividad penal, reconociendo, entre otras, cláusulas generales de carácter residual y analógico para definir, por ejemplo, cualquier otro acto inhumano de carácter similar que pueda causar sufrimiento, es decir, fórmulas enteramente ilimitadas. En la tipificación de otro delito contra la humanidad contenido en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, como es la tipificación de la desaparición forzada de personas, también se advierte una técnica de formulaciones amplias y vagas de los tipos penales, y lo que expresa con mayor nitidez la vulneración de los límites negativos, ciertas fórmulas de presunción de responsabilidad gestadas a partir precisamente de las faltas de colaboración de la persona imputada con el esclarecimiento del hecho. La circunstancia de que el agente estatal que tiene a una persona detenida no informe de esa situación o no entregue antecedentes sobre el paradero del detenido lo convierte inmediatamente, ¿no es cierto?, en responsable penal y con un tratamiento intensificado. Lo mismo ocurre con el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que castiga la posesión de material pornográfico y que también vulnera francamente los límites de taxatividad penal al no distinguir entre el almacenamiento del material pornográfico que deriva de la cadena de producción del mismo, del simple almacenamiento de material pornográfico que se presenta o que se interpreta como un simple delito moral. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer también vulnera estos principios, incluso llega a asimilar el acoso sexual a un verdadero acto de violencia que se equipara a la tortura, a la violación y al secuestro, lo que también rompe con principios como el de proporcionalidad y amenaza derechamente con revestir con un carácter puramente moralizante al régimen general de penas. Esta evolución del derecho penal internacional y estas técnicas que se justifican en la defensa de los derechos de las víctimas y que amplifican las funciones punitivas de las prestaciones positivas del Estado ha venido, creo yo, también advirtiéndose en nuestra propia experiencia legislativa, y cada vez advertimos, y es probablemente la razón por la cual también los defensores estamos viniendo con alguna mayor frecuencia al Tribunal Constitucional, la aparición de un conjunto de normas que vulneran los límites negativos del jus puniendi, y yo creo que en el último tiempo ya comenzamos incluso a mirar con preocupación cómo no solo se desconoce
no solamente se desconocen estos límites negativos, sino que parece ser que el ejercicio de esos límites negativos dentro del proceso penal comienzan también a convertirse en conductas típicas. Es decir, ya no solamente los límites negativos corresponden a clásicos derechos de defensa, sino que hoy día, por el contrario, ejercerlos puede generar responsabilidad penal. Esto creo que se advierte, lo ha documentado la misma Defensoría Penal Pública en un documento de trabajo acerca de la ley Emilia en el ámbito del tráfico vial, la penalización y la obligación de denunciar bajo amenaza penal la ocurrencia de algún accidente que tiene que ver con contextos de consumo de alcohol al conducir. Y todavía más elocuente, el tipo penal que te obliga a practicarte un examen de alcoholemia al punto de que negarte, que sería un clásico límite negativo al jus puniendi, negarte, vale decir, ejercer lo que fueron clásicos derechos negativos, hoy día es una conducta típica y punible. Creo que lo mismo advertimos en el caso de la violencia doméstica. El tipo penal de desacato es francamente un tipo penal cuyo bien jurídico protegido yo, por lo menos en lo personal, no logro desentrañar, con unos reenvíos a la norma del 240 del Código de Procedimiento Civil, en que no se hace ningún distingo acerca de la naturaleza de las normas que estarían infringidas. Un tipo penal que tiene unos límites tan extensos y vagos que ha sido y es interpretado como un delito de pura desobediencia que no atiende a ningún bien jurídico que esté necesitado de protección penal y que nos genera bastantes problemas a quienes debemos hacer defensa y muchísimos más problemas a quienes tienen imputaciones penales en el ámbito de la violencia doméstica. En el ámbito de los delitos sexuales contra menores de edad, las presunciones de responsabilidad e incluso la inequívoca pretensión estatal de extenderla hacia los padres de los menores de edad sin que ellos mismos hayan realizado ninguna conducta típica es también una manifestación de esta expansión punitivista. Y por último, las dos agendas cortas, algo ya se dijo acá, que entienden a la prisión preventiva como una medida de defensa social y donde hemos llegado al extremo, me parece enteramente inconstitucional, de que una persona deba permanecer privada de libertad contra la opinión fundada de un juez en espera de que el superior jerárquico confirme esa decisión, es también expresión de este punitivismo que puede explicarse desde un punto de vista racional bajo esta idea de la inversión del paradigma. Pero no solamente este fenómeno de inversión del paradigma tiene sus efectos en una floreciente legislación represiva y que pone en riesgo los límites negativos del jus puniendi, sino que también comienza a verse presente en una serie de fenómenos que vienen también afectando la presunción de inocencia y el derecho a defensa al comprometer también la garantía de independencia judicial. Este fenómeno está muy bien descrito, lo recomiendo en el texto del profesor Fernando Atria, La forma en el derecho, donde él muy documentadamente explica cómo ha ido mutando el principio de independencia judicial conforme al cual los casos, y en particular los casos penales, deben resolverse conforme a normas compartidas y a normas que aseguren precisamente la actuación imparcial, por un principio de comisario, que el principio de comisario es el principio informador de la actuación de la administración, que es el clásico principio que informa el rol de un mandatario, ¿no es cierto?, en que el juez deja de asumir este rol de independencia y comienza a ser conceptualizado como un funcionario que está o que tiene un deber de cumplir con una tarea mayor, que sería contribuir y hacer un aporte al combate a la delincuencia. Por lo tanto, se han venido instalando a partir de estos fenómenos prácticas, a mi juicio, de impropia ponderación, de deberes de punición con garantías fundamentales que operan como límites negativos. Y creo yo que no hay verdaderamente activismo judicial, cuando se limitan precisamente estas potestades del jus puniendi fundado en el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. En este contexto de transformación del principio de independencia y su sustitución por un principio de comisario, comienza también a ser más
relevante la persona del juez que el conjunto de las normas, y estamos cada vez más necesitados de conocer cuál es la posición que tiene el juez o quién va a decidir un caso frente a este fenómeno que tiene que ver precisamente con el combate a la delincuencia. Está en la persona del juez el mejor predictor de la solución, más que en el conjunto de reglas aplicables al caso. Y esto tiene su expresión concreta, por ejemplo, en la presentación que en marzo del año pasado realizó la Asociación Nacional de Magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta que en Chile se hacía enteramente improbable la garantía de independencia judicial, por no decir que no existía como tal. Y aquello tenía su fundamento precisamente en el rol de superintendencia de carácter comisarial que ejercen los tribunales superiores de justicia respecto del desarrollo de las carreras funcionarias de quienes están llamados a desempeñar el papel de jueces. Y lo dicen así directamente, digamos, en esto no hay ningún eufemismo. La aparición también de un conjunto de mesas de trabajo y lo que se anunció también en algún minuto como la creación de un comité de coordinación judicial y policial para enfrentar la violencia en la Araucanía da cuenta precisamente de la buena salud que goza el principio de comisario dentro del funcionamiento del aparato de justicia. Yo quise traer un ejemplo local, me van a dispensar este provincialismo, digamos, pero la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a través de un recurso típicamente disciplinario, como es un recurso de queja que presentó el Ministerio Público, invalidó una resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt que, en cumplimiento del mandato constitucional, adecuó las penas de 3 condenados a presidio perpetuo simple en virtud de la entrada en vigencia de la agenda corta y la derogación del agravante de la pluralidad de malhechores. Por lo tanto, el tribunal lo que dijo: estando vigente una garantía constitucional como la que asegura la aplicación retroactiva de las leyes más favorables, que lo que busca es proscribir la aplicación de castigos desproporcionados, se ajusta el castigo y la sanción al nuevo texto legal y rebajó las penas a penas puramente temporales. Pues bien, a través de un recurso típicamente disciplinario, que es lo característico del principio de comisario, esas resoluciones judiciales se invalidaron, y por una vía de actuación que es más bien administrativa, si bien se realiza en sede jurisdiccional, procedió a reponer las 3 penas de presidio perpetuo, incluso respecto de un condenado que lo era por un único delito de robo. Único delito de robo que yo creo que está fuera de discusión, que incluso con la peor lectura que uno puede hacer de la agenda corta no admite una pena de presidio perpetuo. Estamos viendo también, y es parte de este mismo modelo, la necesidad de la doble conformidad de la absolución, es decir, el régimen de recursos que está concebido desde una lectura de derechos fundamentales como un límite de doble conformidad de la condena, hoy día está operando como un doble control de la absolución. Si a usted lo absolven en el primer juicio, en un caso de connotación pública, tenga por seguro que va a tener que enfrentar uno nuevo y va a tener que volver a probar su inocencia si es que pretende que la presunción de inocencia se perfeccione definitivamente. Y en un contexto en que no tenemos tampoco arreglos institucionales para controlar la constitucionalidad de las decisiones de invalidación de las sentencias absolutorias. Es simplemente la última palabra. El trabajo periodístico también realiza una evaluación del desempeño de la función judicial de cara al cumplimiento de esta función de comisario o de esta función de mandatarios que deben contribuir al orden, como sería la expectativa periodística y de opinión pública acerca del comportamiento de los jueces. Fernando Atria da otro ejemplo que tiene que ver precisamente con lo que se discutió en alguna elección presidencial anterior sobre la necesidad de contar con un observatorio judicial. La idea de que los jueces están fallando y están haciendo mal su trabajo y que por lo tanto se hace necesario controlar su desempeño a través de la exposición pública de sus decisiones, especialmente si es que no están respondiendo a las demandas de brindar mayor seguridad. Por lo tanto, como lo vengo sosteniendo en esta presentación, creo que no hay en la actuación de los jueces que hacen directa aplicación de los tratados internacionales y de las garantías constitucionales como límites al jus puniendi, ni una práctica neoconstitucionalista, ni creo que hay tampoco en aquello una actuación de puro activismo judicial.
Creo que la directa aplicación, el control de convencionalidad, por ejemplo, que proponemos regularmente los defensores penales, no descansa en una norma superior a la de la Constitución, sino que descansa en el conjunto de normas legales, modestas normas legales que están vigentes en el Código Procesal Penal y que le imponen a los jueces esos deberes, cosa de revisar la cautela de garantías del artículo 10 y el artículo 373A del Código Procesal Penal. Cuando un juez limita el jus puniendi, ya no en la ley, sino que en la doctrina y en la opinión de los pensadores o de quienes han cultivado la disciplina penal, tampoco están realizando activismo judicial ni están en prácticas neoconstitucionales. El artículo 342, letra D, una norma que a veces se nos olvida, del Código Procesal Penal, reconoce como límite al jus puniendi precisamente el pensamiento jurídico penal limitador del mismo. Y un juez puede perfectamente impedir que la pretensión punitiva se perfeccione ahí donde se han vulnerado límites que están reconocidos como derechos fundamentales de la persona. Por último, para ir terminando, hay una diferencia estructural evidente entre los límites negativos del jus puniendi respecto de los mandatos de protección y de las prestaciones de carácter positivo. Esto es así porque el límite negativo opera siempre como una prohibición de afectación de derechos fundamentales cualquiera que sea la actuación que realice el Estado y por lo tanto opera como una regla. En cambio, las prestaciones positivas lo que exigen únicamente es que el Estado realice una que proteja adecuadamente los derechos de la persona. Puede ser cualquiera, una sola, a diferencia del límite negativo. Por lo tanto, en virtud de la intensidad de la afectación que importa el ejercicio del jus puniendi, se hace indispensable que las exigencias de evaluación de su aptitud sean más intensas, ¿no es cierto?, que aquellas que limitan el jus puniendi. La forma paradigmática de ejercicio de la potestad punitiva es la pena privativa de libertad y por lo tanto la pena privativa de libertad va a ser siempre una amenaza concreta sobre la intangibilidad de una garantía fundamental como es precisamente la libertad. Por lo mismo es que el profesor Mañalich postula que la idea de un control abstracto de constitucionalidad solo puede justificarse cuando mediante tal ejercicio, que es una práctica contramayoritaria, se evita la afectación de un interés reconocido constitucionalmente. Esto es mucho más probable que ocurra cuando se dicta una norma legal que impone deberes punitivos y que sanciona conductas que cuando se despenaliza o descriminaliza un comportamiento que está tipificado. La fundamentación de la legitimidad de la pena debe ser siempre más exigente que la fundamentación de la impunidad. Y aquí vuelvo al punto de la legitimidad de los límites negativos versus la legitimidad del punitivismo, que no solamente opera en un nivel de proporcionalidad. Yo creo que lo que marca precisamente el tratamiento diferenciado entre los estándares de legitimidad del castigo penal versus los límites negativos como derechos individuales es que el castigo penal exige, de acuerdo al ordenamiento, y eso no está discutido, una expresa voluntad del legislador como manifestación precisamente de la voluntad soberana. En cambio, la limitación al jus puniendi no es una limitación que esté necesitada solo de la ley. Y ya digo yo que el 342 letra D es el reconocimiento que podemos suprimir el jus puniendi incluso con argumentos puramente doctrinales. Y eso, como digo, ni es activismo, ni es neoconstitucionalismo, es simplemente el estricto cumplimiento de una modesta y simple norma legal vigente. El castigo penal, en su versión de legalidad, está siempre necesitado de una legitimidad que descanse en la voluntad soberana. Yo creo que un tribunal constitucional no podría dar mandatos de punición al legislador amparado en el cumplimiento de deberes de protección, precisamente por la idea de la legitimidad democrática que requiere el ejercicio del jus puniendi, pero sí puede limitarlo.
porque esos límites operan, ya digo, como reglas. Por último, con esto termino, los límites negativos, creo, operan como reglas y son mandatos supralegales, ¿no es cierto?, de límite a la pretensión punitiva estatal. En el caso de las normas que hemos venido hablando y que se han comentado, como por ejemplo la ley de armas, la ley Emilia, que son normas que apelan a estas técnicas legislativas de expansión del punitivismo, yo comparto lo que decía la profesora María Elena Santibáñez en el sentido de que tal vez llegó el minuto de analizar la constitucionalidad de estas normas en sede de justificación de las normas. Creo que lo que estamos haciendo de controlarlas simplemente desde el punto de vista de las posibilidades de derrotar estas normas en los casos concretos termina siendo una práctica que también compromete seriamente garantías fundamentales. ¿Cuál garantía fundamental? Bueno, la de igualdad ante la ley. El hecho de que solo unos pocos justiciables puedan acudir a un tribunal constitucional, sortear los exámenes de admisibilidad de sus recursos y lograr que el Tribunal Constitucional diga que la norma no es aplicable al caso concreto, siendo perfectamente constitucional, deja evidentemente en una situación enteramente desigual a la gran mayoría que resulta afectada, ya no por el efecto concreto, resulta afectada por el claro tenor inconstitucional de la norma. Y por último, hago mía las palabras del profesor Antonio Bascuñán Rodríguez, quien se pregunta si acaso ya ha entrado el siglo XXI no debemos interrogarnos a propósito de otros arreglos alternativos al ejercicio del ius puniendi para ser capaces como sociedad de reafirmar la vigencia de las normas, especialmente cuando acudimos al punitivismo y a sus versiones de violación de los derechos fundamentales para justificar precisamente el cuidado que tenemos por estos derechos fundamentales en sociedades que nos decimos protectoras de los mismos. Eso es. Muchas gracias. Ahí sí. Damos las gracias a Germán Echeverría, nuestro destacado compañero, en esta brillante exposición donde quizás me quiero quedar con esta última frase donde quizás también recurriendo al profesor Atria hace mención a esta derrotabilidad de algunas normas jurídicas. Y a propósito de eso, nosotros, a partir de todos los requerimientos que han hecho cada uno de ustedes y que nosotros venimos a defender, ¿cierto?, permanentemente a este Tribunal Constitucional, lo hemos hecho a través de estos principios como fundamentalmente el principio de igualdad. Ese ha sido nuestro principal argumento y esa ha sido nuestra principal herramienta o arma, ¿cierto?, para derrotar esas normas que nosotros hemos venido impugnando hace tanto tiempo. Y esos requerimientos han sido, desde los albores de su ingreso, estudiados, ¿cierto?, concienzudamente y bien expuestos por don José Francisco Leighton, mayoritariamente, ¿ya?, quien ahora va a proceder a comentar la exposición de Germán Echeverría y lo va a hacer a través de la explicación, ¿cierto?, dentro del contexto de algunos pronunciamientos de este Tribunal Constitucional. Así que dejamos a José Francisco. Muchas gracias. Primero, agradecer y saludar la iniciativa del Comité Académico del Tribunal, que con esta fecha está haciendo esta primera jornada interinstitucional. Comentábamos con Claudio al inicio lo extraño que es para nosotros estar sentado acá. La regla general es que yo esté sentado donde está el señor secretario en este momento y Claudio en el primero de los pupitres alegando. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos es primero comentar a grosso modo la presentación que ha hecho Germán respecto del cambio de paradigma que estaríamos viviendo en términos a los cimientos del derecho penal, el bueno, antiguo y decente derecho penal del que hablaba Franz von Liszt a finales del siglo XIX en el contexto de los cambios que ha venido enfrentando la dogmática penal y cómo ello ha ido siendo recogido por la legislación. Voy a tratar de enfocarme en algunos casos que ha resuelto esta magistratura, principalmente en la operatividad práctica de lo penal, que se expresa en el Código Procesal Penal y las normas procesales penales. Y quiero enfocarme en dos acápites principales. Uno, el problema que representaría eventualmente para la defensa el 132 bis del Código Procesal Penal, esto es la restricción del régimen de apelabilidad y cómo hay ciertas cosas que la jurisprudencia del tribunal dijo en su momento y no son del todo conocidas y que eventualmente podrían posibilitar un cambio en la práctica misma.
Y luego el régimen del abandono del recurso del artículo 358 del Código Procesal Penal, que tiene algunos pronunciamientos recientes, en donde la Corte de Apelaciones de Valparaíso, vía requerimiento de inaplicabilidad, hizo algo que puede llamar la atención y puede generar eventualmente un cambio en la forma en que se entiende y se mira la aplicación del artículo 358 del Código Procesal Penal, teniendo presente la función de la Defensoría Penal Pública al respecto. La justicia constitucional en el mundo está haciendo cosas, y está haciendo cosas que dan señales importantes. En diciembre pasado, un ex militar del régimen nazi solicitó no ingresar a cumplir una pena privativa de libertad en razón de salud. Y el Tribunal Constitucional se pronunció a dicho respecto y ordenó su ingreso diciendo que las razones de salud no imposibilitan el cumplimiento de una pena privativa de libertad. En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional del Perú estableció que el procedimiento para arreglar la salida o el ingreso vía migraciones de las personas que no tenían su situación regularizada en el contexto peruano necesitaban un régimen especial y que cumpliera ciertas directrices del debido proceso. Por lo tanto, la forma en que la autoridad peruana en ese momento estaba ordenando la expulsión de migrantes no regularizados también contravenía ciertas situaciones del debido proceso. ¿Por qué señalo lo anterior? Se lee cero la pantalla. Pero ¿por qué quiero señalar y contextualizar lo anterior? La justicia constitucional está tomando decisiones, esas decisiones están afectando e incidiendo directamente en la calidad de vida de las personas y está tomando como núcleo central las garantías fundamentales. Por lo tanto, estamos pasando de una forma importante en donde la Constitución no solamente es una estructuración de los poderes del Estado, sino que también tiene mucho que decir en pos de los derechos y promoción de las personas. En ese sentido, el marco del Estado constitucional de derecho no solamente puede entender y hablar de ciertas competencias de órganos, sino que también tiene mucho que decir en materia de derechos fundamentales. El problema está situado, tal cual excelentemente lo presentó Germán, entiendo, de un cambio de paradigma. El paradigma que se presenta de forma clásica es que el principio de legalidad surge en el contexto, como bien sabemos, de la codificación. La codificación es una forma de dar certeza a los justiciables en torno de que hay ciertas normas que deben ser conocidas con anterioridad y principalmente cuando tengan que ver con punición de conductas. La idea de certeza principalmente tiene que ver con conocer el núcleo fundante de la conducta y por eso la proscripción de normas penales en blanco, etc. Pero hoy día se nos presenta un problema a lo anterior y tiene que ver, y quiero enfocarlo desde la filosofía del lenguaje. No es lo mismo el legislador del siglo XIX al legislador actual y no es lo mismo principalmente al juez cuando debe fallar y resolver, por ejemplo, la expresión, el verbo rector, el que maltratare de forma relevante. ¿Qué significa maltratar de forma relevante? ¿Y qué significa en cuanto a su... ¿Y qué significa en cuanto a su operatividad práctica maltratar de forma relevante? Tiene que ver mucho en el contexto de la interpretación. Y la interpretación que se expresaba en el siglo XIX conforme los avances epistemológicos de dicha época es totalmente contraria a lo que entenderíamos hoy como, por ejemplo, maltratar. Y ahí el derecho penal está viviendo un cambio de paradigma y que se expresa también, y tal cual lo expuso Germán, en el rol de la víctima. La víctima obedece, de acuerdo a lo que comenta García Pablos en su manual de criminología ampliamente conocido, en 3 etapas históricas muy bien delimitadas. Primero, protagonismo absoluto. La víctima, a través de la vendetta, decide la sanción, la forma de la sanción, en donde el primer coto está en el ojo por ojo, diente por diente, como una forma de limitar el poder de la víctima. Luego, la aparición del poder real en la época que desplaza a la sociedad feudal tiene que ver con la aparición del concepto de bien jurídico, en donde el bien jurídico tiene que ver con la afectación social, por lo tanto la víctima es desplazada. Lo importante para el sistema penal es comprender y conceptualizar hecho y participación, que fue lo que ocurrió y quién lo hizo. Por lo tanto, la operatividad práctica de una víctima en dicho contexto, en dicho sinalagma, parece ser contrariamente afectada. Pero luego el drama de la posguerra parece traer de vuelta a la víctima como protagonista en el sistema. Y nuestro Código Procesal Penal no solamente la conceptualiza, sino que también
establece una serie de prerrogativas de la víctima en el seno del sistema, que pueden afectar lo que la misma Constitución establece en su artículo 84 en cuanto a que la persecución penal pública es materia de un órgano exclusivo a nombre del Estado que la ejerce por la sociedad toda. Caso paradigmático, el forzamiento de la acusación por la víctima, incluso yendo contra los intereses de la sociedad toda expresados en el Ministerio Público. Quiero concentrarme ahora en dos casos para tratar de enfocar lo anterior y tratar de centrar alguna suerte de esperanza, en el sentido de que la justicia constitucional puede hacer cosas, puede hacerlas decididamente en pos de defender derechos de las personas, pero que ello necesita de un componente vital e importante, que es tener abogados prestos, informados y que ejerzan los derechos en tiempo y forma. Tal cual lo dijo Germán, y me quedo principalmente con su última frase, hay un problema importante de acceso de la igualdad ante la ley en cuanto al acceso a esta magistratura, por ejemplo. Y en ese sentido el trabajo de la Defensoría Penal Pública ha sido bien encomiable, más allá de los resultados muchas veces buenos, muchas veces malos, que es plantear temáticas de problemas de aplicabilidad práctica de las reglas que están establecidas vía reforma legislativa. En ese sentido, las decisiones que se toman acá, a través de un organismo del Estado como la Defensoría, tienen que ver precisamente con generar soluciones a tiempo y de forma efectiva. Me enfoco en el primer caso. Como bien sabemos, el artículo 358, inciso segundo del Código Procesal Penal establece el abandono del recurso cuando el defensor del caso no concurriere a alegar a la Corte de Apelaciones respectiva para sostener la impugnación vía nulidad. El último pronunciamiento del tribunal, redactado por el ministro señor Letelier, estableció el rechazo de la acción presentada a dicho respecto en razón de establecer principalmente que la defensa había tenido la posibilidad cierta de ejercer el derecho al recurso. Y el núcleo del derecho fundamental enfocado en el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto, está precisamente enfocado en el ejercicio de la acción. Los hechos los conoce bien Claudio. Fue un problema práctico que tuvo una defensora penal pública para concurrir, no el día de la vista de la causa, a presentarse en la Corte de Apelaciones de La Serena, sino que al parecer habría tenido un problema de salud en el momento en que es efectuado el llamamiento de rigor por parte del oficial de sala. Cuando se hace el llamado, la defensora no estaba presente en dicho momento y la Corte, a solicitud del Ministerio Público, declara el abandono del recurso presentando en razón de la solicitud que efectúa el Ministerio Público. Parece ser esa la aplicación obvia de la norma. ¿Qué les quiero mostrar? Vía requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en nuestra causa rol 3.933, las conocidas causas de ley de penas sustitutivas, en donde la Defensoría desde enero del año 2016 ha requerido la impugnación del artículo primero, inciso segundo, de dicho articulado en razón de la imposibilidad de solicitar penas sustitutivas en la gran mayoría de los artículos de la Ley de Control de Armas, tuvo el siguiente problema. Y probablemente ¿se alcanza a leer? Sí, perfecto. Les cuento de todas formas el caso. Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condena a un justiciable a pena privativa de libertad efectiva, dando aplicación al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216. Su defensor privado recurre de nulidad con apelación subsidiaria. El Tribunal Oral remite los antecedentes, como es del caso, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. No concurre a alegar el abogado defensor para la vista del recurso de nulidad. Vuelve los antecedentes al Tribunal Oral. El Tribunal Oral ahora los devuelve para la vista del recurso de apelación subsidiaria. El defensor privado nuevamente no concurre a alegar. ¿Qué es lo que hace la Corte? A solicitud del Ministerio Público se niega a declarar el abandono del recurso. Y lo hace en razón de algo que nos llama la atención, y que es señalar que ello podría afectar las garantías de la defensa. Ordena oficiar a la Defensoría Penal Pública a efectos de que asuma de oficio la representación del patrocinado y solicita a esta magistratura emitir un pronunciamiento respecto de lo que el defensor privado vía apelación subsidiaria había originalmente solicitado. Esto es la eventual inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo de la Ley de Penas Sustitutiva. Por lo tanto, tenemos una situación en donde el artículo 358 se aplicó de forma íntegra y luego una situación en donde la misma
Corte de Apelaciones, ahora de Valparaíso, establece que está imposibilitada porque podría eventualmente afectarse una garantía fundamental, declarando sin más el abandono del recurso y remite los antecedentes al Tribunal Constitucional para un pronunciamiento respecto de la eventual vulneración a alguna garantía fundamental respecto del justiciable condenado, que no estaría ejerciendo eventualmente de forma efectiva, en tanto él, en tanto justiciable, su derecho al recurso. Segundo tema, artículo 132 bis del Código Procesal Penal, el régimen de apelabilidad en sede de control de la detención. A interpretación de texto del artículo 132 bis que tenemos respecto de la posibilidad de apelar, que solamente el Ministerio Público puede apelar respecto de la resolución que declara la ilegalidad de la detención y que debe realizarlo de forma verbal en la audiencia que se controlare la detención. ¿Qué es lo que dijo esta magistratura cuando controló constitucionalmente el artículo 132 bis? Y esto por favor, que sí se lea, ¿sí? Es constitucional en el entendido que al señalar que la resolución que declara la ilegalidad de la detención es apelable en los casos a que se refiere el precepto por el fiscal o el abogado asistente del fiscal en el solo efecto devolutivo, ello no obsta para que los demás intervinientes en el proceso penal puedan ejercer el mismo derecho. Vale decir, esta magistratura, al examinar preventivamente en sede de control preventivo de constitucionalidad la reforma legislativa que introdujo el artículo 132 bis, extendió el ámbito de acción y no solamente entendiendo una restricción para efectos de que los demás intervinientes pudiesen presentar una apelación, por ejemplo, de la defensa, cuando se declara ilegal la detención, para ejercer el recurso de estilo. ¿Por qué importa lo anterior? Por lo siguiente. La segunda sala declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Defensoría Penal Público, pero en que llegó tarde. Tal cual se exponen en los considerandos de la resolución de la segunda sala, la situación fáctica fue la siguiente. El juzgado de garantía declaró legal la detención, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de apelación, se declaró inadmisible, recurrieron de hecho y la Corte de Apelaciones falló el recurso de hecho en aplicación estricta de la norma del 132 bis. ¿Cuál había sido eventualmente la instancia procesal para requerir de inaplicabilidad o eventualmente solicitar un pronunciamiento amparado en la sentencia del control preventivo, probablemente previo a la declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación o de forma previa a que los autos se eleven a la Corte de Apelaciones de la instancia para así elevar lo anterior? Por lo tanto, ¿a qué voy con lo anterior? Tanto con el primer caso del artículo 358 del Código Procesal Penal como este último que expongo respecto al 132 bis. En un contexto que parece ser bastante complejo, la llamada nueva al derecho penal maximalista, en donde hay mayor punición de conductas, en donde parece ser que el legislador está actuando de una forma y la llamada a los órganos jurisdiccionales para efectos de la protección y promoción de los derechos fundamentales parece ser más importante, en donde el rol de los intervinientes parece ser cada vez mayor a ejercer los derechos de las personas de forma pronta, efectiva y en buen término. ¿Cuáles son los temas que creo están pendientes cuando hablamos de esta suerte de vuelta y cambio paradigmático en el derecho penal? Creo que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y el requerimiento de inconstitucionalidad propiamente tal, las dos atribuciones principales en sede de preceptos normativos que tiene esta magistratura, tienen mucho que decir. El cambio que ha logrado la Defensoría Penal Pública vía inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del primer rol, el 1995, presentado por Claudio en enero del año 2016, ha marcado una senda importante, así como los requerimientos por ley Emilia. Llama la atención que precisamente el legislador establezca nombres a través de víctimas. La ley Emilia es por un trágico suceso, la ley Cholito es por un trágico suceso. En dicho contexto, la protección de los derechos fundamentales debe estar de la mano necesariamente por el buen ejercicio de acciones y por la solución y resorte próximo de los órganos jurisdiccionales que bajo la Constitución deben ejercerlo. En segundo lugar, desde la academia y desde la práctica, entender que la filosofía del lenguaje está estableciendo cuestiones nuevas a dicho respecto. La interpretación de los términos, cuestión esencial bajo un paradigma en donde la taxatividad tiene mucho que hacer como elemento fundamental del principio de legalidad, no es la misma que hace 50 años, que hace 80 años y que hace 100 años.
el establecer nuevos tipos penales en donde se señale el que maltratare de forma relevante, el que torturare de forma relevante, exige una realización por parte de todos los operadores que vaya acorde a los nuevos tiempos, en donde la interpretación no solo sea literal. El profesor Curi en su tratado establece que parece ser posible que los artículos 19 y siguientes del Código Civil no sean utilizados tal cual a la letra por parte del derecho penal, porque el derecho penal debería regirse eventualmente por el respeto al principio de legalidad, que tiene vertientes que son bastante diferenciadas a, por ejemplo, el derecho civil. Y finalmente, generar discusión y generar debate, no solamente a través de esta sala, sino que también a través de la mancomunión con la academia y con los intervinientes del proceso penal respecto de quién está realmente definiendo hoy por hoy los parámetros de la conducta prohibida. Lo está haciendo el legislador con los tipos penales que va creando en el contexto de este nuevo derecho penal, o más bien son los jueces que, en virtud de una nueva forma de entender la evolución del lenguaje, están a su discreción estableciendo el núcleo fundamental de la conducta prohibida y no a través de la exigencia del 19 número 3 en cuanto al principio de legalidad. Muchas gracias. Le damos las gracias a José Francisco en esta muy interesante intervención, y ahora vamos a abrir una ronda de preguntas ya a los dos intervinientes. Así que está abierta la palabra. ¿No hay preguntas? Sí, ahí hay una pregunta. Francisca, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes. Para Germán, en cuanto a quizás la mirada que estamos dejando atrás, lamentablemente, en la visión de la defensa, ¿no es cierto?, el modelo clásico, y estamos entrando más bien en un modelo maximalista de punitivismo y de exigencia al Estado de proteger los intereses más bien de los ciudadanos entendidos como víctimas y no los ciudadanos entendidos como posibles o potenciales imputados. A tu juicio, respecto del rol de la Defensoría Penal Pública como institución y también de los defensores como personas y abogados individuales en el ejercicio de su función de defensa, tendríamos que dejarnos llevar un poco por estas aguas más turbulentas para nosotros, o mantenernos firmes en una posición clamando por un retorno al modelo clásico que expusiste al principio. Sí. A ver, gracias por la pregunta. Yo creo que el mandato constitucional sobre nuestro quehacer como abogados defensores es un mandato bien inequívoco, y los límites negativos del jus puniendi, tal como lo intenté exponerlo, son derechos de defensa. Son de derecho de defensa. Creo que el desafío que tenemos los defensores penales es un desafío esencialmente intelectual. Es cómo logramos formarnos como abogados excelentes que conocen muy bien cómo están conceptualizados estos límites negativos del jus puniendi y cómo se ejercen a través de los diversos arreglos institucionales que están dispuestos precisamente para ese propósito o ese fin. Creo que la tarea, el desafío que tenemos todos los que hacemos defensa es un desafío de exigencia en términos de formación intelectual, académica y jurídica del mayor nivel. Solo de nosotros depende que esos estándares en el proceso se puedan expresar de un modo eficaz. Y eso por lo menos es mi visión. Y desde el punto de vista de la Defensoría, bueno, como un abogado que trabaja en la Defensoría, creo que el desafío también es siempre procurar tener a los mejores abogados penalistas defendiendo los derechos individuales de aquellas personas que están imputadas y que por distintas razones, a menudo porque no tienen recursos económicos,
no pueden contar con un abogado defensor. Por lo menos esa ha sido siempre la ilusión y la vocación que he tenido, formarme y tratar de ser un buen abogado penalista que pueda proveerle a personas que no cuentan con recursos una defensa técnica de calidad. Creo que es lo que nos anima a todos los que trabajamos en la Defensoría Penal Pública. De la excepcionalidad a la generalidad que decíamos en cuanto a los marcos rígidos, por ejemplo. Y en sus exposiciones me surgieron dos dudas. Primero, Germán, cuando tú hablas del rol del juez comisario, y cómo este rol de juez comisario se ve un poco cuestionado, si tú quieres, a partir de los mensajes de la ley de agenda corta, cuando dice que por la desconfianza que los jueces de garantía han tenido en el último tiempo, es necesario hacer este control. Entonces, pareciera que habría que hacer una distinción entre este juez comisario en etapa investigativa, donde tendría un poco más de facultades, entre comillas, porque tampoco podría inmiscuirse en las facultades de investigación del Ministerio Público, y por otra parte, las limitaciones que en sede de determinación de pena hoy día se encuentran tan atados. Entonces, me aparece como una especie de disyuntiva entre este rol comisario y si este rol comisario se ve mucho más fortalecido en la primera etapa y no en la etapa de adjudicación. Para Francisco, cuando tú hablabas del rol del Tribunal de Garantía y cómo va con sus decisiones afectando, produciendo cambio o protección en garantías individuales, te hago la pregunta, ¿qué opinas tú respecto de, a partir del 2005 con la modificación, si el control concentrado del control constitucional versus el control difuso no sea una herramienta de mayor eficacia para el control individual de las causas y el rol natural del Tribunal Constitucional por el colapso de tanta causa que llega y en definitiva dar solución a tanta problemática que se vean enfrentados? Es decir, ¿cómo conjugamos estos dos roles? No sé si me entiendes la pregunta. Eso. Bien. A ver, respecto del principio de comisario y el planteamiento del profesor Fernando Atria en el libro La forma en el derecho. Claro, él documenta y da varios ejemplos que yo enuncié que revelarían o reflejarían que los jueces están progresivamente expuestos a una presión que los condiciona a realizar un aporte o una contribución en el ámbito de la solución particular de los casos penales bajo una lógica más bien comisarial. Y eso, si uno ve la presentación que hizo la Asociación Nacional de Magistrados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver en buena medida con un diseño institucional en el que sus carreras profesionales está en buena medida, o en gran medida, o en total medida, determinada por la evaluación que sus superiores jerárquicos realizan de su desempeño. El punto es que estamos en un mundo donde las posibilidades de legitimación que tenemos todos, y en particular las instituciones, está mediada por la valoración que hace o que realiza la opinión pública. Por lo tanto, se genera una tensión entre el juez individualmente considerado, que tiene estructuralmente una serie de presupuestos que deberían volver probable la idea de desempeño independiente de la función jurisdiccional, pero que está entrando en tensión con el interés de la institución a la que pertenece, el Poder Judicial, y el Poder Judicial entendido como una agencia que también tiene intereses de legitimación frente a la opinión pública y que también es exigido como entidad corporativa a realizar una contribución a lo que está conceptualizado como un interés general en este escenario. El interés general es que el Estado realice prestaciones punitivas que brinden protección a los derechos de las personas que resultan ofendidas con los comportamientos de otros que vulneran sus derechos fundamentales.
Y es esa tensión, creo, la que viene, de alguna manera, relevando esta mirada más bien comisarial de la función judicial, porque el estricto desempeño independiente te expone a un cuestionamiento desde el punto de vista precisamente de lo que se proponía con el observatorio judicial. Esto es, usted cuando está resolviendo y está aplicando directamente derechos fundamentales como límites al ius puniendi y está impidiendo que la pretensión punitiva del Estado se materialice y está generando con su decisión una insatisfacción de las expectativas de las víctimas y de las expectativas de la sociedad, entonces usted está desempeñando de manera deficiente su trabajo y eso lo vamos a exponer frente al conjunto de la comunidad, por ejemplo, a través de este observatorio, y eventualmente lo vamos a evaluar a propósito de cómo va a ser la evolución de su carrera. O sea, uno conversa con los jueces, no creo que con esto esté diciendo ninguna cosa que vaya a ofender nuestras conciencias, pero los jueces que han aplicado o que aplican estrictamente los límites negativos del ius puniendi, dando estricta aplicación de normas legales vigentes, da la casualidad que no siempre tienen las mejores calificaciones respecto de aquellos que sí hacen o tienen una mirada o una interpretación que yo creo que es neoconstitucionalista. Esto es, las normas del Código Procesal Penal son normas que no son tan buenas normas porque habría unas normas superiores, más inteligentes, más justas, más racionales, que nos permitirían adjudicar el castigo penal, evitar la impunidad y satisfacer a las víctimas. A ver, entiendo que su pregunta está enfocada en dos apartados. El primero tiene que ver con el control concentrado versus el control difuso, y lo segundo, cómo ello se expresaría, dadas las competencias de esta magistratura, con una suerte de colapso en cuanto a la expedición tanto de sentencias como de la tramitación ordinaria de las causas. Sobre el primer apartado, a ver, entiendo que en la Academia Chilena solamente el profesor Lautaro Ríos defiende la instancia de una suerte de existencia todavía de control difuso respecto de la aplicación de normas en los casos concretos con aplicación directa de la Constitución. Lo que quiero concentrarme es en lo siguiente. Declarar la inaplicabilidad de una norma en un caso concreto es una cuestión bastante fuerte en cuanto a la necesaria estructura del sistema jurídico por la siguiente razón. Implica quitarle validez en una causa a una norma que el legislador democrático ha establecido conforme el procedimiento constitucional de valoración y votación para que rija a todos los ciudadanos. Eso, en términos generales, existe en la gran mayoría de los ordenamientos constitucionales en distintos órganos. La posibilidad siempre cierta de que el legislador no pueda prever todos los casos conforme a su formulación da la posibilidad de que la aplicación en estricto rigor en una causa concreta pueda generar a una persona determinada una vulneración a sus derechos fundamentales. Generar eso como una posibilidad cierta en el sistema judicial chileno para que se declare inaplicable una norma, creo en lo personal que es bastante complejo a la luz precisamente de que la razón primordial para declararlo tiene que ver con la afectación de derechos fundamentales y que es mejor por ello concentrarlo en un órgano dotado de autonomía constitucional. Con respecto a lo segundo, en cuanto a un eventual colapso, le quiero poner como ejemplo una causa que vio esta magistratura la semana recién pasada y que explica de una forma, creo, bastante preclara lo que tiene que ver precisamente con la protección y promoción de derechos fundamentales. Requirió de inaplicabilidad la Corte de Apelaciones de Antofagasta en razón de un requirente de protección enfermo de un glioblastoma grado 4 que equivale a cáncer terminal, solicitando un pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 44 que establece la obligatoriedad de tener cierto plazo de cotizaciones para efectos de optar a algún tipo de licencia médica. El requirente de protección solicitó el pago de su licencia médica y el ISAPRE se la denegó en razón de no cumplir con el plazo de cotizaciones provisionales y la Corte se vio imposibilitada de aplicar esta norma en razón de señalar que eventualmente podría afectarse la igualdad ante la ley, dado que esa exigencia no se aplicaría al resto de los trabajadores. De inmediato el requerimiento ingresó, se asignó a sala y una vez tramitado de forma completa, dándose traslado a los órganos constitucionales y al resto de las partes de la gestión pendiente del recurso de protección, vale decir de ISAPRE, se puso en tabla de inmediato y se vio y falló. Cuando han ocurrido casos presentados incluso por la Defensoría Penal Pública, si es que no me equivoco, Germán, el caso del
top de Puerto Montt que se fue vía queja. Ese es las parcelas. El caso de las parcelas. El caso de las parcelas también, en razón de tratarse de la problemática particular de imputados ya condenados en términos de primera instancia con prisión preventiva, se alteró la regla general de la tabla que va por orden y se dio de forma inmediata. Aquí voy con esto, para citar los casos que se me vienen para responder a su pregunta. Esta magistratura tiene muy presente, porque la gran mayoría de casos que hoy día está viendo tiene que ver precisamente con incidencia en materia de derechos fundamentales y que ello posibilita y genera la obligatoriedad, no solamente para quienes tramitan las causas en términos ordinarios acá, sino que también para un tema de acceso a la justicia, de establecer las prioridades del caso y las celeridades para la expedición de fallo. Ello creo que genera no solamente que la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia se manifiesten en cuanto a la posibilidad de presentar las acciones, sino que también en el necesario rol del tribunal de otorgar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Por lo tanto, cuando hablamos de el eventual colapso, yo lo vería caso a caso. ¿Una pregunta, Francisco? Sí. Brillante, ha sido brillante la exposición de Germán y del comentarista. Tengo una sola duda, a pesar de que coincido plenamente con lo que ha señalado Germán. Muchas veces cuando hablamos de paradigmas y de modelos, tendemos también de alguna manera a rigidizar, a esquematizar las cosas. Y creo que asignarle, yo entiendo que no lo está asignando Germán, pero de alguna u otra manera fluye de sus dichos, al derecho internacional de los derechos humanos. Este cambio de paradigma me parece excesivo. ¿En qué sentido? Primero porque, mal que mal, el derecho internacional de los derechos humanos ha reforzado, ha legitimado, ha contribuido a construir lo que son estos límites negativos, más allá del derecho liberal del siglo XIX. Y por lo tanto, este derecho internacional de los derechos humanos es una fuente precisamente de protección de los intereses y de los derechos fundamentales de los imputados, de los condenados, etc. En ese sentido, creo que esta tesis del profesor Mañalich, entiendo así que se ha señalado, me parece excesiva. Evidentemente, el derecho internacional de los derechos humanos tiende a proteger también los derechos, primero de todas las personas, y también de las víctimas. Esa contradicción se da a nivel, ¿no es cierto?, de la legislación. Y esa contradicción hoy día, evidentemente, estamos viendo un cambio de giro, por así decir, respecto de la reforma, con una legislación que está asusada por el populismo penal, que está asusada por la opinión pública, por el maltrato periodístico, y además por una concepción de seguridad ciudadana que yo creo que todos coincidimos en ello. Basta con ver todos los ejemplos de legislación nueva que señalaba Germán. Pero francamente no creo que sea tan esquemático y tan clara esta relación con el derecho internacional de los derechos humanos y tampoco, permítanme esta licencia, con el Estado social de derecho. Sí, no, yo coincido. A ver, evidentemente el derecho internacional de los derechos humanos evidentemente reconoce los límites negativos del jus puniendi, reconoce los derechos individuales de la persona y también creo yo que entiende que en el exceso de actuación estatal punitiva hay un potencial riesgo de afectación de esos derechos. Claro, los modelos teóricos tienen ciertos reduccionismos que yo creo responden más bien a fines pedagógicos y responden a fines de intentar interpretar y explicar el estado de las cosas, y en ese sentido un modelo teórico siempre creo será insuficiente para dar cuenta pormenorizadamente de la realidad. Creo que el aporte que hace el profesor Mañalich y el profesor Bascuñán con su reflexión sobre la inversión del paradigma es precisamente llamar la atención sobre el tremendo poder cognitivo y de legitimación que tiene la expresión derechos fundamentales y derechos humanos. Si no tuviéramos una explicación y una justificación cognitiva de la intensidad que importa el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana,
la intensificación punitiva no sería más que pura actuación policial de pura violencia irracional y deslegitimada. Por lo tanto, cuando los tratados internacionales sobre derechos humanos visibilizan a la víctima y a sus derechos como una dimensión del problema de la justicia que requiere atención por parte de los estados, que debe dar o que deben dar prestaciones de carácter positiva para amparar y proteger esos derechos, creo que ahí hay un mensaje muy poderoso y muy potente que en buena medida explica el actual estado del debate y explica probablemente lo que nosotros vamos viendo en las mismas audiencias, que es que progresivamente resulta más difícil la representación de esos derechos individuales como un relato o como una versión que tenga la aptitud y la capacidad de imponerse en la confrontación argumentativa que hay en un tribunal. Creo que el valor central que tiene el trabajo del profesor Bascuñán y del profesor Mañalich es que logran dar una explicación racional desde el derecho a un fenómeno. Yo entiendo, a veces nosotros los defensores también somos militantes de una causa porque nuestro deber de actuación ética es enteramente parcial de los derechos individuales. Perdemos de vista también cuál es el contexto general en el que estamos y a veces dejamos de reflexionar sobre fenómenos que preferimos muchas veces negar desde un punto de vista puramente material como pura injusticia. Yo me quedo con esta visión, aunque sea un poco teorizante, porque creo que contribuye y facilita a una reflexión más ordenada, más sistemática y también que se corresponde mejor con el estado actual de la discusión penal. Sí. Bueno, en razón del tiempo tenemos que poner fin, ¿cierto?, a este seminario. Primero decir que estamos muy contentos de estar acá dentro de un tribunal constitucional que históricamente no ha sido esquivo. Hoy día la realidad dice otra cosa, tenemos un masivo respaldo jurisprudencial, al menos estadísticamente está demostrado ya. Y también que se nos permita, se nos abran las puertas para poder levantar nuestras reflexiones, nuestras construcciones de argumentos que día a día, y esto lo digo a nombre de la Defensoría Penal Pública, pero fundamentalmente a nombre de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría Nacional, que día a día está acá, y en nombre de mis compañeros Francisca Aresi, Cristian Sleman, Marcela Busto, y también de nuestros destacados postulantes Sebastián Undurraga, Catalina Sierra y don Felipe Aguirre. Quiero dar las gracias, ¿cierto?, por esta buena recepción. Ojalá que haya sido una contribución importante desde nuestro parcial punto de vista, como decía Germán, pero en realidad esperamos que sea una contribución importante para las personas que estamos dedicadas fundamentalmente a defender los derechos fundamentales. Ahora hay un vino de honor y ese vino será en honor a los derechos fundamentales, así que los invitamos, ¿cierto?, a que pasen. Antes de pasar al vino de honor, para la clausura formal popular de nuestra actividad, tiene la palabra la presidenta subrogante del Tribunal Constitucional, ministra señora Marisol Peña Torres. Bien, sin ánimo de quitarles mucho tiempo, antes de ir al vino de honor y por supuesto comer alguna cosa también acompañado del vino de honor a esta hora de la mañana, a nombre del Tribunal Constitucional, queremos felicitar nuevamente esta iniciativa planteada por la Defensoría Penal Pública, acogida por el Comité de Extensión de nuestra magistratura en orden a una colaboración tan activa y dinámica que espero que se mantenga en el tiempo sobre los alcances, sobre los pronunciamientos de nuestra magistratura y también escuchar la voz de los justiciables de otra manera. A mí me parece absolutamente maravilloso lo que aquí está ocurriendo, que yo esté aquí abajo y las personas que normalmente están aquí abajo estén arriba, en el lugar donde nosotros nos sentamos. Eso me parece absolutamente innovador y en concepto del Tribunal Constitucional marca, sí, un nuevo paradigma, un paradigma en que los jueces no estamos necesariamente, salvo por razones protocolares, situados en el estrado, sino que queremos escuchar a la academia, queremos escuchar a los justiciables, queremos escuchar a la opinión pública. Y también queremos, a través de quienes nos representan, en este caso y en este panel, el relator José Francisco Lecto, explicar la mirada que nosotros ponemos y sobre todo dejar como cierre la idea de que
Evidentemente, la Constitución hoy día, ya hace mucho tiempo, dejó de ser una carta de navegación, es un instrumento normativo de aplicación directa. Y en segundo lugar, en lo que respecta a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pese a que el Constituyente de 2005 la concibió simplemente como un control de inaplicación de preceptos legales en un caso concreto, gracias a ustedes, a los justiciables, a los órganos del Estado como ustedes, también a los miles de personas particulares que requieren diariamente ante esta magistratura, ha pasado a ocurrir una mutación constitucional. Y esa mutación es que sin habérsenos confiado directamente el amparo de derechos fundamentales, nos hemos visto compelidos a hacerlo. Y no nos hemos negado a hacerlo justamente en virtud del deber de inexcusabilidad y porque el corazón de una Constitución hoy día está constituido por los derechos fundamentales. Así que sin más quiero agradecer la iniciativa de la Defensoría, quiero decirles que el Tribunal, es la intención de esta magistratura y particularmente de nuestro presidente, está abierto a seguir continuando con este tipo de esfuerzo. Y sobre todo agradecer a los panelistas, ¿verdad? Los panelistas que han desplegado un importante esfuerzo de tiempo, de estudio para preparar sus ponencias. Esperamos verlo muy pronto nuevamente, a lo mejor en el segundo ciclo de este seminario interinstitucional. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Agradecemos a la presidenta subrogante, Marisol Peña Torres. Agradecemos a los ministros Cristian Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva, a Francisco Gaize, que fue nuestra contraparte en la organización del seminario, a Claudio Fierro y a Germán Echeverría, y los invitamos al vino de honor.